Lo ocurrido en debut nunca llegó a figurar en los informes oficiales de la Academia Treisen. Manhattan Café se aseguró de ello fragmentando registros, omitiendo nombres y diluyendo las muertes dentro del mismo vacío burocrático que ya había absorbido otros incidentes similares. En apariencia, el plan había funcionado. Treisen no sospechó ni intervino. Sin embargo, para Café aquello no fue un alivio, sino una advertencia. Nuevamente un incidente grave en un lapso demasiado corto de tiempo, evidenciaban que el proyecto era casi imposible de realizarse y que el margen de éxito se reducía con rapidez. Tras darse cuenta de esto, la presión sobre el grupo Guts aumentó de forma constante. Café comenzó a exigir resultados inmediatos, eliminando cualquier espacio para ajustes prolongados o debates internos. Treisen financiaba con un objetivo claro. Un ejército de Bakusins funcionales, obedientes y estables. Cada día sin avances reales incrementaba el riesgo de exposición, y si la verdad salía a la luz, no habría margen para explicaciones esta vez. En paralelo, las academias del norte recibieron a la única superviviente confirmada de debut, King Hiro. Llegó herida, exhausta y emocionalmente quebrada. Confirmó la muerte de Smart Falcon, Curren Chan y Aston Machan, sin saber que esta última fue capturada y usada para lavado de cerebro por parte de Tachyon. Sin embargo, la situación se quebró por completo cuando Mati Kanetanauser, alias Mambo, apareció con vida. La misión en debut había sido rescatarla, y su presencia desató confusión inmediata. Para Hiro, aquello fue suficiente para perder el control. Las academias del norte evaluaron el escenario y concluyeron que no estaba en condiciones de seguir operando tras ver cómo le reclamaba a Hiro la pérdida de sus amigas Umas. Fue suspendida temporalmente bajo la excusa de descanso obligatorio, enviada de vuelta a su hogar con su horrible madre, que como siempre, le cuestionaba todo. Mambo, en cambio, se convirtió en un activo estratégico. Había sobrevivido debut y poseía información directa sobre Treisen y sus aliados. Con esos datos, fue asignada a una nueva misión: infiltrarse en las instalaciones de la División WIT, una de las aliadas de Treisen y el Grupo Guts para la experimentación del elemento Arikite Ikou. Volviendo con el Grupo Guts, semanas después de las nuevas órdenes que dio Manhattan Café, esta empezó a mostrar un desgaste evidente. El cansancio no era físico, sino acumulado. Había llegado a una conclusión que se resistía a pronunciar en voz alta. Un ejército de Bakusins funcionales era, en términos prácticos, inviable. No con el Arikite Ikou y no sin destruir por completo a las Umas involucradas. La paranoia comenzó a consumirla. Cada informe y cada silencio prolongado de Treisen le parecían el preludio del final. Buscando una alternativa desesperada, Café decidió reactivar el proyecto del teletransportador, convencida de que podía ofrecer una salida distinta a la crisis que se podía avecinar. Lo que desconocía era que ese proyecto ya no estaba bajo su control, y que Tachyon lo había estado avanzando a sus espaldas cuando se le ordenó que se detuviera. Para la denominada Agnes Toffen, este cambio de planes por parte de Café confirmó la traición definitiva. Primero habían intentado cancelar su trabajo, luego la propia Café le exigió no continuar y ahora esa misma Uma pretendía retomarlo y adjudicarse sus resultados. Al recibir esta noticia, ella se encontraba en las instalaciones de la División WIT. Sin embargo, decidió regresar de manera inmediata a The Raid, las primeras instalaciones del Grupo Guts, el lugar donde se originó todo. Allí se reencontró con Manhattan Café y con Yaio Yakikawa, acompañada como siempre por su gata. El saludo fue formal, contenido, cargado de una tensión apenas disimulada. Cuando Café ordenó reanudar oficialmente el proyecto del teletransportador, descubrió que este no solo no había sido suspendido, sino que había avanzado de forma considerable a sus espaldas. La discusión fue inmediata, pero terminó cuando Tachyon ofreció una disculpa vacía que Café aceptó por pura necesidad. Al ingresar al laboratorio principal, Café comprendió que algo más estaba mal. No había científicas. No había asistentes. No había sujetos de prueba. Tachyon explicó con naturalidad inquietante que, ante la falta de voluntarios, se habían utilizado científicas del propio complejo. Café quedó paralizada. Sin sujetos disponibles y con Treisen exigiendo resultados, no veía salida posible, pero, fue entonces cuando Tachyon planteó una alternativa horrible. Usar a la gata de Akikawa. La propuesta fue directa, casi cínica.
Manhattan Café se negó de inmediato, pero Takion insistió, presionándola con una frialdad calculada. Le recordó lo que ocurriría cuando Treisen descubriera el fracaso del proyecto de las Bakusins y, sobre todo, quién quedaría expuesta entonces. No habló de castigos ni de consecuencias concretas. No fue necesario. Bastó una sola pregunta, lanzada con un tono maquiavélico. ¿Quién cuidaría de Akikawa si ella terminaba enfrentándose sola a Treisen? Tras escuchar esa pregunta, exhausta y acorralada, finalmente, Café aceptó. A la mañana siguiente, todo estaba preparado. La gata se encontraba dentro del teletransportador. Manhattan Café la había tomado mientras Akikawa dormía, tras administrarle sedantes en el café que solían compartir antes de dormir. Los sistemas se activaron con normalidad, hasta que algo falló. Los sedantes habían fallado y Akikawa despertó. Fue entonces que, notó la ausencia de su gata y llegó al laboratorio en búsqueda de esta, justo cuando la cuenta regresiva comenzaba. Entró en pánico, corrió hacia el dispositivo y Café la siguió por instinto, intentando sacarla antes de que fuera demasiado tarde. Dentro de la cápsula, la gata comenzó a mutar. Llamas rosadas surgieron de sus ojos y su comportamiento se volvió antinatural. Mientras Café intentaba salvar a Akikawa, de repente, algo terrible pasó. Tenemos que salir de aquí. ¿Cómo? ¡Edward! ¿Qué haces? ¡Abre la puerta! ¡Edward! ¡Abre inmediatamente! ¡Papá! ¡Tengo miedo! ¡Dios, no! ¡A mi lado, Samantha! ¡Adiós, Dr. Maxis! Takion creyó deshacerse de Manhattan Café al dejarla dentro del teletransportador. Pero, el teletransporte no funcionó como había previsto. Las coordenadas se fragmentaron, no fueron enviadas al lugar donde debían morir. Manhattan Café apareció en un lugar desconocido, saturado de elemento Arikite y Kou. Donde las presencias que siempre había escuchado en su vida como corredora se manifestaron con claridad y la guiaron a fusionarse con aquello que jamás había comprendido del todo. Akikawa, en cambio, fue enviada por accidente a la zanahoria. Allí, al igual que Takion, la misma zanahoria la atrajo, pero, en vez de recibir una descarga eléctrica, esta fue absorbida. Y, de repente, comenzó a flotar encima del artefacto con el mismo poder que desprendía. Cuando las asistentes de Takion que se encontraban supervisando el artefacto se dieron cuenta, ya era tarde. Clones de la gata de Akikawa corrompida por el Arikite y Kou comenzaron a aparecer de portales y empezaron a atacar e infectar a todos en el lugar, y aquellas sumas que se convertían en Bakusins tras ser infectadas, parecían seguir a donde Akikawa señalara con sus manos. Ni siquiera la propia Takion podía creerlo mientras intentaba entender lo que pasaba por el intercomunicador. El ejército que Treisen había exigido existía, pero respondían a órdenes de una Akikawa corrompida por la misma zanahoria. Convencida de que Manhattan Café seguía con vida, ya que, por lógica si Akikawa pudo teletransportarse a la luna, porque Manhattan no podría haberse teletransportado a otro lugar. Takion ordenó una búsqueda por todo el mundo en búsqueda de ella, y meses después, la encontraron. Manhattan aceptó ir al hipódromo lunar, no por Guts ni por Treisen, sino por Akikawa. Sin embargo, el reencuentro terminó en tragedia. Manhattan, rota por todo lo que había causado, pidió disculpas, y, viendo que no había otra salida para las dos, incitó a Akikawa a destruirlo todo. Y, se quitó la vida ante ella. Con esto, el resultado fue absoluto. Guts dejó de existir. Todas las sumas que escoltaban a Manhattan esperando que ella fuera de ayuda para retirar a Akikawa de la zanahoria, fueron aniquiladas por las Bakusins del lugar. Solo Takion y algunas pocas sumas sobrevivieron al no ir a la luna. De hecho, muchas viendo que esto podía ser el resultado, evitaron la muerte desertando antes de que esto ocurriera. Pero, volviendo con Takion, quien se encontraba en su laboratorio, viendo como todo se iba al traste, empezó a acercarse a sus cápsulas de criogenización alineadas, llenas de humas las cuales fueron víctimas de lavado de cerebro, hechas para seguir casi al pie de la letra, órdenes de Takion. Viendo que quizá ya no tenía ayuda para detener a Akikawa y el ejército de Bakusins, fue cuando decidió activar los sistemas de descongelación. El proyecto Darley Arabian acababa de comenzar.
Con 3 Umas descongeladas acompañando a Tachyon como su líder, demostrarían valentía para afrontar este nuevo mundo lleno de caos lejos del segundo derbi mundial, aunque, claro, cada una a su manera. Primero estaba Daiwa Scarlet. Ella fue, durante años, el ideal que la Academia Spica deseaba proyectar. Disciplina absoluta, talento incuestionable y con ganas de honrar a su trainer y su grupo. Para ella, correr no era una aspiración personal, sino una obligación que la llevaría a mantener su honor alto. Entrenaba y estudiaba más que el resto y se exigía hasta el límite, convencida de que el honor solo se construía a través del sacrificio constante. Su carácter era rígido, áspero, casi hostil, una actitud que muchos confundían con arrogancia, cuando en realidad funcionaba como una defensa para no mostrar duda alguna. Scarlet no toleraba el error, ni en ella ni en otros, y reaccionaba con frialdad cortante ante cualquier cuestionamiento a su lealtad. Sin embargo, todo esto se quebró cuando fue enviada a supervisar lo ocurrido en Shinouma. Lo que encontró allí no encajaba con nada de lo que le habían enseñado. Experimentos inhumanos, umas reducidas a herramientas, ciencia que ya no buscaba comprender, sino dominar. Scarlet regresó convencida de que denunciar aquello era lo correcto, creyendo que su trainer comprendería, que reconocerían su integridad y sería recompensada como una gran corredora por ello. En lugar de eso, fue acusada de traición. Su obediencia fue reinterpretada como deslealtad, y su honestidad como una amenaza. Spica no dudó. Fue entregada a la división Witty, poco después, a las manos de Agnes Tachyon. Algo a destacar de esta trágica situación, fue que, Tachyon nunca la trató como un recurso cualquiera. Desde el primer momento, algo en Scarlet le llamó la atención. No era solo su disciplina intacta ni su mirada desafiante incluso frente al encierro. Había algo en su rostro, en sus ojos, que despertaba una incomodidad difícil de nombrar, una sensación de familiaridad que Tachyon rechazaba analizar demasiado. Scarlet se convirtió, sin que nadie lo supiera, en su sujeto de pruebas favorito. La cápsula donde fue criogenizada recibía un mantenimiento meticuloso, más frecuente que el de las demás. Tachyon revisaba su contenedor con una atención que no se permitía con otros sujetos, ella misma ajustaba los sistemas personalmente y se aseguraba de que nada fallara. No lo llamaba apego. No lo llamaba afecto. Pero Scarlet era la única a la que no estaba dispuesta a sacrificar a la ligera. Después estaba, Vodka. Esta Uma creció en un territorio muy al este, un lugar endurecido por el frío y por el segundo derbi mundial. Su infancia fue breve y áspera, marcada por una madre fuerte que trabajaba como coctelera y que, en raros momentos de calma, le enseñó a preparar bebidas artesanales para que ellas las bebiera cuando fuera más grande, y, a derribar vallas con una fuerza casi brutal. Aquellos recuerdos fueron, durante un tiempo, lo único cálido que Vodka conservó de su pasado. El segundo derbi mundial se llevó a su madre, y con ella, lo último que la anclaba a algo parecido a la humanidad. Las bebidas que su madre le enseñó a prepararse, el cual había sido un gesto afectuoso de ella, rápidamente se transformó en hábito, y el hábito en dependencia. Beber dejó de ser un recuerdo y pasó a ser un refugio amargo. Cada sorbo la acercaba más a un vacío que nunca pudo llenar. Cuando fue capturada durante el segundo derbi mundial, no opuso resistencia. No porque fuera débil, de hecho, era alguien muy fuerte, simplemente no se opuso porque, ya no encontraba razones para seguir. Entregada primero a la Academia Treisen, y, luego al grupo Guts, Vodka se convirtió en un sujeto ideal para los experimentos de Agnes Tachyon. Su cuerpo resistía debido a los entrenamientos que tenía con su madre, y, su mente ya estaba fracturada con una actitud y costumbres, casi muy varoniles para una Uma como ella. Tachyon la utilizó sin contemplaciones, sometiéndola a distintas pruebas. Vodka sobrevivió a todo, no por esperanza, sino por pura inercia. Incluso en criogenización, su expresión endurecida parecía cargar con una resaca eterna, como si el segundo derbi mundial y la pérdida se hubieran congelado junto a ella. Y finalmente, estaba Aston Machan, la cual fue una corredora de las academias del norte, entrenada para infiltración y carreras de alto riesgo. Técnica, eficiente y algo necesitada de atención, ya que parecía destacar por una peculiaridad que nadie más parecía comprender. Hablar con alguien que no estaba allí, mas no con ella misma como algunos creían.
Durante entrenamientos, carreras y a la hora de comer, hacía comentarios y peticiones dirigidas a una entidad llamada Saigames o, simplemente, el jugador. Para las pocas compañeras que la notaban eso era una rareza. Para sus entrenadores, una mera excentricidad tolerable mientras cumpliera su función. En debut, esa costumbre se intensificó. Rodeada por Bakusins, aislada y al borde del colapso, Aston pedía ayuda a esa presencia invisible con una desesperación que nadie más podía entender. Y, contra toda lógica, sobrevivió más tiempo del que cualquier cálculo permitía. Encontró armas imposibles. Abrió rutas donde no debía haberlas. Resistió cuando ya no quedaba nada que resistir. Para ella, no era suerte. Alguien la estaba ayudando desde otro plano hasta que fue capturada por el grupo Guts. Tras su captura, Agnes Tachyon la consideró un caso interesante. No por su cuerpo, sino por su mente y capacidad de lidiar con hordas de Bakusins vivientes a pesar de ser olvidada por las academias del norte. Aston fue sometida a lavado de memoria y criogenización, pero incluso dormida parecía inquieta, como si siguiera esperando ayuda de algo que trascendía su realidad. Tachyon no entendía a quién hablaba Aston Machan, pero comprendía una cosa. Esa Uma es digna de no ser olvidada por ella, al mostrar tanta valentía. Al ver que las tres ya habían procesado haber salido de las cápsulas, Tachyon no perdió tiempo en justificaciones. Les habló de Akikawa, de la zanahoria, del hipódromo lunar y del ejército de Bakusins que corrían sin parar y devoraban a todo ser que no mantenían su ritmo. El primer paso para detenerla era encontrar su viejo diario, importante para esta misión. Y, este se encontraba en las instalaciones de la División UIT, ubicada en Shinouma. Por las diosas, no puedo creer que el paracaídas falló. Por suerte. Nada malo le sucede a... ¡Amo! Finalmente, tras un largo viaje, las cuatro llegaron juntas a Shinouma sin ceremonia alguna. El pantano las recibió con un silencio espeso, interrumpido solo por el croar lejano de criaturas invisibles y el crujido constante de las pasarelas de madera húmeda. Las estructuras del complejo, levantadas sobre pilotes corroídos, parecían a punto de ceder en cualquier momento. Aquel lugar había sido una de las primeras instalaciones científicas de la División UIT, aliada tanto de Treisen como del grupo Guts, construida apresuradamente tras descubrir que uno de los primeros meteoritos de Arikite y Kou había impactado allí. No era un laboratorio diseñado para el estudio prolongado, sino para experimentar rápido, lejos de miradas incómodas, en un terreno que ya de por sí parecía hostil a toda forma de vida. Nada más poner un pie dentro del complejo, Daiwa Scarlet frunció el ceño. Observó las estructuras, los símbolos grabados en la madera, los restos de maquinaria abandonada y, con total naturalidad, soltó un comentario seco y tajante. Dijo que aquel lugar era una deshonra para Spica y, sobre todo, para su trainer. No lo dijo con rabia ni emoción, sino como si estuviera señalando un hecho evidente. La frase flotó un segundo en el aire antes de perderse entre el sonido del pantano. Scarlett no recordaba por qué esas palabras le resultaban tan familiares. Tachyon sí lo sabía, y por eso no dijo nada, ya que, después de todo, por esas mismas palabras que comentó, su trainer la traicionó. Mientras seguían avanzando y escuchando las quejas de Scarlett, decidieron subir al segundo piso del edificio central, y, fue cuando, Aston Machan levantó la vista hacia el techo del destartalado centro de investigación, y, entre vigas podridas y cables colgantes, distinguió una figura suspendida, balanceándose lentamente. Era una Uma colgada de los restos de un paracaídas, ya casi irreconocible. Bakusins trepaban por las paredes y se alimentaban de ellas sin prisa, como si aquel cuerpo fuera parte del entorno. Se trataba de Matika Netanauser, Mando. Aston la observó unos segundos más, intentando entender qué veía. No la reconoció. Los recuerdos de debut habían sido borrados. Para ella, no era más que otra víctima de aquel lugar. Fue entonces cuando, eliminando a las Bakusins que se alimentaban del cuerpo de Mambo, quizás, en una especie de acto indirectamente misericordioso por parte de la propia Aston, el silencio se rompió. Las Bakusins comenzaron a aparecer desde los accesos inundados y los barracones laterales. Estas Bakusins del sol naciente, no avanzaban de forma torpe.
Corrían, y mientras lo hacían realizaban movimientos extraños, casi coreografiados, como si ejecutaran posturas de karate. Algunas rodaban por el suelo para esquivar disparos antes de reincorporarse sin perder velocidad. No se detenían al caer. Se levantaban una y otra vez, llenando los pasillos estrechos con un movimiento constante e implacable. Boca reaccionó primero. A pesar de estar claramente bajo los efectos del alcohol, se movía con una eficiencia brutal. Disparaba con precisión, empujaba a las Bakusins hacia las trampas del lugar y corría como una Uma normal, como si su cuerpo corriera por pura costumbre. Entre oleada y oleada bebía lo que encontraba, reía por lo bajo y seguía matando posando de maneras cool. Aston cubría rutas secundarias mientras hablaba en voz alta con alguien que no estaba allí. Murmuraba instrucciones y gritaba por ayuda. Nadie entendía a quién se dirigía, pero las rutas parecían abrirse para ella. Encontraba armas en lugares improbables, escapaba de emboscadas por segundos exactos y resistía más que la Uma promedio. Taquion no se limitó a observar. Recuperó una Wonderwaffe de los antiguos arsenales de Wit y la utilizó sin titubeos. Cada descarga eléctrica recorría las pasarelas y encadenaba cuerpos de Bakusins que caían convulsionando al pantano. Tal vez ya no podía correr a la misma velocidad que en sus días de gloria, pero para ella, no todo solo era velocidad, sino también cálculo e inteligencia, y claro, el trabajo cooperativo que podía hacer con su querida Scarlett, a la cual ordenaba correr en círculos con las Bakusins, para que, luego ella se quite del camino, y así ella, pudiera disparar ráfagas eléctricas que dieran con más números de Bakusins, o, activar trampas del lugar con más exactitud y perfección. Tras un par de hordas, de repente, las denominadas por Taquion como Hellcats aparecieron. Un trueno antinatural sacudió el cielo y, en medio de la niebla, portales rosados se abrieron de golpe. De ellos emergieron criaturas envueltas en llamas rosas, rápidas casi a la misma velocidad de una Uma. Eran clones del gato de Akikawa, impulsados por la energía de la zanahoria. No llegaban corriendo desde lejos como las Bakusins. Simplemente aparecían, teletransportadas por voluntad directa de Akikawa, lanzándose sobre cualquiera que no estuviera infectado. No formaban parte del lugar. Eran enviadas. Entre estas oleadas, ahora llenas de interminables gatas y corredoras infectadas, utilizando armas, trampas y las bebidas deportivas almacenadas en el complejo para mantenerse en pie, lograron encontrar el diario de Taquion. Un objeto deteriorado, cubierto de anotaciones y decisiones que nunca debieron tomarse. Con el objetivo cumplido, comprendieron que ya no se trataba de resistir, sino de encontrar una salida. Mientras avanzaban buscando una ruta de escape, una oleada particularmente densa las obligó a retroceder. En medio del caos, Daiwa Scarlett fue derribada. Cayó al suelo, aún sujetando una Raigun que había encontrado durante la exploración. Golpeó el suelo con frustración y, sin perder un ápice de orgullo, gritó con fuerza como una niña engreída: «¡Revívanme, traigo la Raigun!». Boca se detuvo un segundo, visiblemente molesta. Aquella insistencia en el honor por parte de Scarlett, empezaba a sacarla de quicio. Sin embargo, la orden de Taquion fue inmediata y urgente. Scarlett no se quedaba. Refunfuñando, Boca la levantó y la devolvió al combate, más por obediencia que por compasión, dando inicio a una rivalidad posiblemente interminable entre ambas Umas. Finalmente, las cuatro lograron abandonar el complejo. Dejaron atrás el pantano, los truenos rosados, las Bakusins y las Hellcats que seguían apareciendo desde los portales. No hubo celebración ni alivio. Solo la certeza de que aquel lugar no había terminado con ellas. Habían sobrevivido al primer derbi de la muerte impuesto por la propia Akikawa. Una lástima que Mambo no corriera la misma suerte, y su cuerpo haya quedado olvidado en Shinouma.